Hola Nacho, buenos días. Muy buenos días, Carmen, ¿qué tal? Mira, estamos con Nacho Rivadulla, Viking, te haces llamar, no sé por qué. Bueno, es una historia antigua, no es solamente porque forme parte de esa estética, era como me llamaba mi hermana, que falleció con 11 añitos y ella siempre me llamaba Vikinguito. Y bueno, y aparte una cierta querencia e interés por lo que era la cultura escandinava, la cultura antigua escandinava, y bueno, y es mi nombre artístico, Nacho Viking, o Viking. Gracias por recibirnos en tu estudio de trabajo. Nada, un placer. De una parte de tu trabajo, porque vamos a decir que Nacho es un artista multidisciplinar, pianista, compositor, trabaja en la musicoterapia, son cosas que he ido buscando por ahí, he hecho mi trabajito. Pintor, porque estamos en el estudio de un pintor, pero de un pintor especial. Luego vamos a hablar un poco de esta técnica que utiliza él. Y vamos a intentar conocerle, bueno, pues a un artista que desarrolla diferentes vertientes. También tengo por aquí una chuleta que ganaste un concurso internacional de pianistas en Ámsterdam, de pianistas callejeros. Pianistas callejeros, sí. Bueno, era un concurso que se hacía en la calle. En Holanda en cualquier estación de tren hay un piano de cola, y incluso en las calles, ¿no? Y se preparan, y bueno, era un concurso que, bueno, no es que no tenga gran relevancia, pero sí es muy significativo, y sorprendentemente con un tema que yo había compuesto en España, era En manos de las furias, ya el título dice la manera de tocar de ese tema, y gané con un 88% de los votos que se hacían a través de una app. No era algo muy oficial como puede ser otro tipo de concursos, pero sí, lo más bonito de eso es que eso me llevó a entrar en una criba, en una selección de pianistas para entrar en un programa de musicoterapia para niños con cáncer y leucemia. Y ahí quedé el primero en la criba, y para mí fue una gran satisfacción. Cuando hablo del concurso, lo hablo desde la humildad, pero para que la gente sepa que gracias a eso pude trabajar en un proyecto brutalmente bello. Estar con niños que algunos yo iba una vez por semana, y que les ibas perdiendo, ¿no?, por el camino. Eso era muy duro, pero saber que esa hora que estaba con ellos no les solucionaba el problema, pero les regalabas un poquito de bienestar, de felicidad, ¿no? Ese momento que vives expresamente rodeado de la música, y que terapéuticamente es bastante... Haces una ayuda. Sí. Nacho, naciste en Santander, has vivido muchos años fuera, y ahora estás de regreso a tu tierruca, con un montón de colores, de sonidos. Sí, como además, curiosamente, yo digo siempre en broma, ¿no?, que digo yo, aunque no vivía en La Haya, yo vivía en Flevoland, que está al sur de Ámsterdam,
me vine de La Haya a La Ayuela. Y para mí La Ayuela tiene un significado muy importante, porque no es donde vivo, sino lo que veo desde donde vivo. Y ver Picos de Europa, mi amada playa de Comillas, la playa de Ollambre, desde la pérgola donde tengo el piano, es un regalo, ¿no? Y bueno, sí, viví en Holanda casi 10 años y regresé hace 2 años y medio. Sí, que más o menos es cuando te conocí yo, que hiciste un concierto en el castillo de San Vicente. Ah, sí, sí, sí. Más o menos, sí. Un poquito antes llegarías. Un poco antes, sí, no llegaría ni un año que había. Yo ahí empecé a conocerte, empecé a seguirte por Instagram y empecé a ver pues todas las cosas que vas trabajando. Y luego he descubierto también que, bueno, hablaremos luego más adelante si quieres, de los mandalas que haces en playa. Bueno, o eso ha los sido... mandalas fue un reto que me propuso mi gran amigo Tirsa Codina, un barcelonés que hizo el mandala más grande del mundo en la playa de Langre. Y estas cosas que te regalan las redes sociales, ¿no? Es lo positivo que veo, que alguien te escriba sin conocerte, y me dejó perplejo cuando me dijo: no te conocemos y ya te queremos. Y dije yo, pues si este es un maestro, es una bestia con el dibujo, y bueno, vino a Santander, me quería conocer, y me propuso hacer un gran mandala en la playa de Langre, y acabó en lágrimas por mi parte cuando veo desde el dron cómo aparece aquel dibujo, que yo pensaba que iba a haber salido algo, pues arte abstracto, ¿no? Salió un mandala perfecto, pero gracias a sus indicaciones. Sí, es que él había venido, yo conocía de esa práctica de hacer mandalas en Langre, y ya no sabía si estabas tú desde entonces ahí o eres un iniciado. No sabía, y luego me ha llamado, he hecho ya 4 trabajos con él, porque dice que sombreo mejor que él con el rastrillo. Sí. Le hago las sombras muy bonitas, que claro, a pie de playa no se aprecia, claro, pero desde la altura, ese sombreado, esos contrastes, pues le maravillaron, y yo encantado de poder mi grano de arena con él. Udías, la costa occidental, ¿por qué? Bueno, yo los últimos años que estuve en Holanda ya estaba solo. Conocí a Alicia, la que es mi pareja, a la que yo llamo mi mujer, y me enamoró el lugar, y bueno, por circunstancias había fallecido mi padre, pues decidimos mi hermano y yo vender el piso de Santander, y me vine aquí, muy feliz y muy contento, vamos. Sí, tiene encanto esta costa occidental. Sí. La expresión artística, ¿cómo nace en ti? ¿Desde la búsqueda de tu interior o como expresión de tu ser? Más como expresión. Yo digo, cuando me preguntan a veces, ¿no?, ¿en qué te inspiras? Y yo digo que quedaría muy bonito pensando en una calle empedrada y húmeda cuando expira la tarde, pero eso está muy bonito para lo novelesco, para la poesía, ¿no? Mi inspiración nace del dolor y del amor. Y cuando pasas temporadas malas, como todos, ¿no? Y creas desde el dolor poder crear algo de belleza, y eso es brutal, es una pasada, porque cuando lo pasas mal puedes tener ciertas inclinaciones a tentaciones que no son nada recomendables, ¿no? Es una liberación. Sí, yo digo, a mí el piano me salvó la vida, es mi altar, es mi... ¿Con qué empezaste primero? ¿Con la música o con la pintura? Comencé con la música. Mi padre, siempre yo era el tercero de 3 hermanos, el menor, y tuve una fijación especial por mí, en inculcarme el arte. Era un enamorado del arte, mi padre, y bueno, pues me hacía con 6 años, no obligadamente, o sea, me ponía a Johann Sebastian Bach, a Ennio Morricone, y a mí me encantaba,
y decidí que quería estudiar música. Lo hicimos mi hermano, mi hermana y yo fui el que continué con la... Sí. Con las enseñanzas. ¿En qué momento sentiste que la música y la pintura dejaron de ser algo paralelo y te convertiste, como lo conviertes en un lenguaje creativo? Con la música, desde el primer momento que me puse a componer, que ya componía con 11 o 12 años, hacía mis tonterías con el piano, pero era una manera de, no solo de evadirme, sino de, como digo yo, me podréis robar la voz, pero seguiré hablando con las manos. Y para mí en eso consiste el arte. En la pintura, que hago un estilo de pintura, bueno, muy singular, también, porque como es muy orgánico y trabajo mucho con las manos, y ahí continúo de otra manera, en las notas convertirlas en pinceladas, en trazadas o en elementos que surgen más allá de los lienzos. Antes he comentado lo del, bueno, tu estilo de pintura, y tienes una técnica que se llama arte fluido holandés. Sí, sí. Cuéntanos en qué consiste, porque sí, que lo haya leído yo y que lo sepa yo. El arte fluido holandés o el Purduch se utiliza varias técnicas dentro de la misma, ¿no? Yo utilizo unos elementos que son, bueno, con la misma pintura yo la mezclo con agua y la mezclo con un medium, que es una sustancia como lechosa, aceite de silicona de seda y luego unos secretos de alquimista, yo les llamo unos reactivos, para crear hilo con fuego. ¿Qué es el aparato ese que veo aquí? ¿Es sí, el soplete? O... sí, exacto. Con sopletes como este, pues lo voy acercando para hacer unas sensaciones de células y bueno, por ejemplo, mira, tengo aquí a mano, si me permites, sí, claro, este cuadro, que si le podríamos poner un poco la luz. Sí. Me levanto yo, le pongo la luz aquí. No hay problema. Porque la luz blanca que tengo en este estudio no es, pero bueno. Estos son todos pigmentos que yo creé. Se pinta siempre así, totalmente licuosa. En vasos de plástico lo mezclo con este producto que los traigo de Holanda. Con el aceite de silicona, con esos reactivos, y lo voy posicionando de manera... Yo tengo muy claro lo que voy a hacer. Me dijo una galerista en Ámsterdam: nunca podrás hacer nada que no sea abstracto. Y claro que sí hice. En este caso sí, es un abstracto. Pero lo que hago hoy es voy soplando con una pajita y luego con el para con crear el calor, esta sensación de células, ¿no? Y luego es una técnica que te permite, lleva siempre unas capas de barniz, porque es la que le potencia mucho, un barniz de brillo, le potencia mucho los colores, claro, y luego le protege mucho. Aquí podría ahora caer agua y haría, no sé... No se estropearía el lienzo. Y luego tengo, pues mira, por ejemplo... no siempre la misma técnica es la que utilizo, pero este, por ejemplo, que se llama, a ver, este, por ejemplo, he utilizado diferentes técnicas, incluso con pintura en spray. Es un pez que quizás, bueno, ahora mismo entra... A lo mejor con la luz que tenemos hoy un poco sí, grisácea, sí, pero no bueno, se aprecia. Sí, aquí lo veo. Es un pez con como una nariz de payaso, y si sí, tú la fijas, yo tengo la costumbre... Es como un pez globo, parece, ¿no? Sí, en un golpe de mar, ¿no? En el que se levanta hasta la arena y el pez aparece ahí con esa expresión un tanto curiosa, ¿no? Con ese ojo abierto. Claro, es muy difícil porque aquí el pincel es el gran enemigo de esta pintura. Yo si pasaría, mientras estoy trabajando un pincel, lo que haría sería borrar la pintura y aparecería el lienzo. Con lo cual, a veces sí utilizo algún palo de madera o una herramienta que me permita, pues, hacer un poco las líneas. Pero básicamente yo lo que hago antes de pintar es
pensar muy dirigida. Y por ejemplo este es una mezcla de varias... Así utilizas otros... Esto es una resina epoxi, como verás aquí con sus transparencias, y se llama, incluso aquí hay una hoja metida dentro de la pintura, de una hortensia. Este cuadro se llama Nobody, Nadie, ¿no? Es un lugar como apocalíptico, como verás aquí, con un cielo que se quiere adivinar como un atardecer, pero está ensombrecido con... Luego esto es un paisaje como muy de las minas de Río Tinto, ¿no? Pero aquí utilizo... Yo soy muy de experimentar. Este cuadro le tuve flambeando en llamas y apagándole así, tal cual, para poder quemar aquí bicarbonato sódico. Y que o sea, a veces hay más de todo que de pintura. Y bueno, mezclo diferentes técnicas, ¿no? Aquí esto está hecho con la yema del dedo. Tengo cuadros que los he pintado, esto ya es otro tipo de técnica, está pintado con una púa de acero, que lo que hago es despintar, levanto la pintura para que se vea el fondo de los troncos, el arbolado, de la ribera. Este se llama canal desde mi ventana. En el estudio que tenía en Holanda era el paisaje. Y curiosamente, pues me han llegado a decir que hice un cielo estilo muy Van Gogh. Sí, y fue algo casual que con la uña, hice el cielo con la uña, y todo esto está hecho con la yema del dedo, todo, aquí no hay pincel. Todo con las manos. Un artista. Porque al final es lo que te digo, ¿no? El contacto directo de la mano en el lienzo, a mí no sé, me parece... Me apetece, es algo que me pide, no lo hago tampoco como algo ya hecho para contar lo que lo hago, no, es que me apetece, y tocar la pintura y arrastrarla y notar el lienzo como con mis manos le voy desde ese blanco profundo dándole color y vida. Sí. A lo mejor hace un poquito de frío aquí, cambiamos de escenario, porque le veo cada vez más tapado a Daniel. Bueno, Nacho, que hemos cambiado de escenario. Sí. Sí, después de ver esos cuadros, esos coloridos, nos hemos dado un paseo hasta tu casa, que tienes unas vistas preciosas. Sí, y es un escenario acogedor. Sí, con pinturas de Alicia, que las ha dejado por aquí. Y sí, esto es mi lugar inspirativo. Las pinturas de Alicia, porque Alicia nos has contado que es tu mujer y que tú la estás enseñando a pintar. Háblame de esas clases de pintura, porque yo también he visto en algún lugar que das clases a niños. Sí, me pidieron de un colegio aquí cercano, de Udías, que diera clases allí. Y bueno, a veces uno tiene capacidad, ¿no? Porque yo en la pintura soy autodidacta. En la música no, yo hice la carrera de música, ¿no? Con mis 5 años de solfeo, 2 de coral, armonía, estética de la música, historia de la música, historia del arte, musicología. Bueno, no se termina nunca esa carrera, además. Pero yo envidio a los que tienen esa capacidad docente, y que yo creo que ahí eran mis miedos para dar clase. Entonces decidí hacer clases no para más de 4 críos. Y tengo 2, porque lo hago más que porque creo que hoy los niños tienen en las manos mucho tiempo dispositivos de esos que se enchufan y que les hace perderse mucha vida, ¿no? Y al final, con esos 2 críos que me quedé, tienen un potencial en el que entienden muy bien lo que yo les transmito, y les dejo a ellos crear libremente. Y me llevo una grata sorpresa, sobre todo con una niña, Ángela, que con 8 años me hizo un paisaje, pero sobre todo la elección de los colores y tal, ¿no? Y el otro crío que se llama David, y que además que les quiero nombrar porque para mí también me dan clases de vida.
por su actitud, su comportamiento y cómo disfrutan esa hora que se pasa para ellos en un pispás, a mí también. Sí, es que la docencia sí que tiene que nacer de uno esa vocación, pero cuando te pones a ello... Claro, sobre todo porque, claro, estás estricto a una metodología, y eso no es fácil. Para eso tienes que... Claro, cuando uno pinta como pinto yo, que pintaba por... Nunca lo he hecho de una palabra que es hobby. No, yo no tengo ningún hobby. Hobby es coleccionar sellos. Si puedes llamarse también hobby, pero para... Lo has comentado antes, era una forma de expresar tu Sí, yo pintaba no, ni por entretenimiento, yo pintaba por evasión, para evadirme. Y, por ejemplo, el piano, yo toco el piano, no te voy a decir que todos los días, ¿no? Pero es raro que no haya un día en el que no me siente. ¿Y por qué? Porque es el que me dice, ven, siéntate, ¿no? Y bueno, es una manera un poco metafórica de hablar, ¿no? Pero nunca he hecho nada que no quiera hacer. Sobre todo ya cuando te vas haciendo mayor ya puedes, y te lo puedes permitir, no hacer algo que no quieras hacer. Y ya te digo, con lo que, volviendo a la pregunta a colación de las clases, Alicia no la doy clases, pero sí es cierto que es tan creativa como cositas que hay por aquí, estas tallas de madera, y que lo hizo porque, bueno, la apetecía a ella sentirse en una mano femenina como agarra el mazo y la gubia, y bueno, en la pintura ella ve cosas que utilizo como herramientas cuando utilizo globos o cuando, pero yo no la digo nada porque la gusta experimentar. Sí, que, ¿no?, huele sola, porque normalmente si la digo, no, aquí no utilizas una resina, no, déjame que... Bueno, pues ya está. Si tampoco... Cuando hemos estado en el estudio he visto una especie de maquetas que lo llaman dioramas. Dioramas, sí. Sí, es una... De hecho, había dos que eran de mis alumnos, de estos dos críos, y sí he hecho dioramas grandes, algunas cosas que me han pedido. Hice 2 playas para 2 grandes amigos míos, junto a Kirsa Codina, el de las mandalas, que es Alberto Lorente, el hombre de las aguas, que dio hace poco, hace unos meses, la vuelta a España a nado, en la que un recorrido que llega él a la playa de Gijón, que iba a haberlo hecho yo ese tramo con él, pero tengo una lesión ahora en el hombro que, bueno, no le quería dejar, no quería tener a los servicios de emergencias en pleno oleaje, pero bueno, yo he sido siempre, no un gran nadador, pero sí con grandes ganas siempre de nadar, porque yo me siento, me gusta en ese hábitat, ¿no?, en el hábitat acuático. Y en Gijón toqué un tema que compuse para él y para Enrique Bolsitas, que a priori el nombre es muy gracioso, ¿no? Enrique Herrero es un profesor de Sevilla que es el que más basura recoge en las playas, sobre todo de Andalucía, en todo el mundo. Por eso le llaman bolsitas. Bolsitas, sí, es un tío entregado y he participado en varias cosas. Y toqué allí y les hice una playa muy limpia, un mar muy limpio, y lo hice eso, en un diorama. En un diorama, en un diorama. Hice 2 dioramas casi muy parecidos, y porque claro, yo tanto con la música como en la pintura yo busco algo que es algo que me enseñó mi padre cuando yo era muy pequeño, y en el momento que él me dijo, haz esto conmigo, y abrazó un árbol. Yo ese momento, que tenía 6 años, entendí que aquel bosque que estaba cerca en los pinares de Liencres, aquel bosque, aquella playa, era un templo. Y nadie en un templo tira una colilla o una botella de plástico, ¿no? Y fue la mejor lección de ciencias naturales que he recibido en mi vida. Y eso lo plasmo mucho también en mi obra pictórica, utilizando como materiales y herramientas
las cosas de la naturaleza que podrían acabar pudriéndose en la naturaleza. Y bueno, pues la naturaleza nos regala cosas como esta. Tan maravillosas, ¿no? Sí. Si tu pintura tuviera un sonido, ¿cuál sería? Si mi pintura tuviese un sonido, pues sería una gota de agua cayendo a un infinito pozo. Sí. De hecho hice un tríptico, La decadencia del agua, que lo tuve expuesto en el Espolón, en comillas, y la he llevado a muchas exposiciones, al Jesús Otero en Santillana, bueno, ha recorrido Cantabria, el Palacio de Albaicín en Noja, pero sí, si tuviese una nota sería el sonido que haría una gota de agua en un infinito pozo. Sí. Si la obra pictórica te nace de una idea musical o la música te inspira un cuadro. No, lo que hace el que yo comience a pintar fue algo. Yo pintaba de niño al óleo. Y el último cuadro, un cuadro inacabado que se le iba a regalar a mi hermana justo en el momento en el que, bueno, un fatal accidente, pues ella se marcha y nos deja y dejé de pintar. 40 años después, paseando además por los campos por donde paseaba de niño Van Gogh, me vino una inspiración, ¿no? O una necesidad, más que inspiración, digo, no sé si era el color que había en la luz, el color y la luz que había en el paisaje holandés, y empecé pintando cuadros muy malos, porque yo empecé casi a experimentar de nuevo con la pintura, y cuando ya descubro el arte fluido holandés, empiezo a darle otro cuerpo, otra musculatura, otra vida a los cuadros. Porque no era una rutina de pintar, era algo espontáneo, ¿no? Y si mezclamos viento, ¿no? Sí. Con el soplido, fuego, ¿no? Sí. Ese es como más cercano, el agua por otro lado, ¿no? De hecho, yo entendí muy bien allí la obra bueno, yo suelo decir Van Gogh, más holandés. Sí. Empiezo a entenderla cuando desde su enfermedad, ¿no? Porque él tenía, ahora no lo recuerdo, pero el viento en su mente, por eso dibuja esos cielos, lo que está pintando es el viento. ¿Y cómo pintas el viento, ¿no? Tengo aquí un libro muy bueno que compré hace poco, Avisos para el alma, de Vincent Van Gogh. Y lo he comprado hace poco, que estuve con José Luis Serzo, gran amigo mío, gran artista, medalla de las artes de Castilla-La Mancha. Sí, hemos visto una pequeña exposición en Torre la Vega. Sí, y medalla del Gobierno de Cantabria al mérito artístico en 2025. Y fuimos a preparar una instalación, queremos preparar, yo pongo mi granito de arena, él es el artista, el creador, y lo digo con muchísimo respeto, pero porque a veces la gente piensa que, oye, pero eso, no, yo no he hecho nada, es José Luis Serzo, y yo he podido ambientar algo, pero la idea original, desde bocetos, dibujos y cuadros y llevados a esculturas, lo hace él. Y compré este libro de Van Gogh en Escocia, en el Museo Kelvstroth, y ahí entendí, de nuevo hablando, ¿no? de la pintura. ¿Qué es lo que yo sentí? Eso me hizo recapacitar qué es lo que sentía, y has estado muy acertada, ¿no? En hablar del viento. Claro, un país que carente de orografía y que en esa llanura, en los vientos, que yo a veces un exceso de viento me puede también un poco enloquecer. Sí, yo creo que a todos nos afecta un poco. No suele ser agradable el viento. No, pero además aquí donde vives estás expuesto, ¿no? Tienes por ahí el Gallego.
por aquí el sur. Sí. Cuando se mete ese suroeste, esto es una locura. Sí. Agarra arriba velas y cuidado, porque se nota más. Aparte, esta zona es muy alta. Sí. Y bueno, ahí abajo ya se ve, ¿no? Esa divina que está en la playa de Ollambre. Ahora este arbolado crecido ha tapado parte del paisaje, pero bueno, pasando ya por aquí ya ves todo. Bueno, Universidad Pontificia, aquí los picos de Europa. Siempre es mejor que te tape el paisaje unos árboles que el ladrillo, ¿no? Que una estructura de cemento, desde Eso luego es. que sí. Bueno, el piano y las melodías. He visto por algún sitio que has puesto música a un documental del Instituto Oceanográfico. Sí, yo tengo mucha amistad con Volvemos al agua. Volvemos al agua. Con otro grande que es Enrique Talledo. Este chico es de Castrurdiales y yo le he apodado el Jacques Cousteau de español, porque creo que ahora ha estado por las Islas Maldivas, ha buceado todos los océanos y nos conocimos en una jornada que este Enrique Herrero, el que recoge toda la basura y tal, en Castrurdiales me llamaron para si podía poner música, y por supuesto que sí. Vaya por delante que yo no me etiqueto ni con ecologistas ni con nada, simplemente con lo que me enseñó mi padre. La naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella. O sea, es una frase muy básica. Y desde esa premisa yo creo que ya habría que recapacitar un poco y poner en orden las cosas. Pero sí me apetecía con esta gente que hacen, estas jornadas se llaman plugging, haces deporte mientras recoges basura. Y de paso, pues igual se viene Cris Acodina, el que hizo el mandala más grande del mundo, y nos juntamos todos. Y cuando conozco a Enrique Talledo, que me parecía un tipo fascinante, muy humilde, muy campechano, y con una obra audiovisual submarina impresionante. Y yo algún documental que tengo en las redes sociales, en Instagram, que quien me quiera buscar soy Nats Viking, y hay un reportaje pequeñito, un vídeo, digamos, que se llama Tentáculos, y le dije, yo te mando un poco el formato, un boceto. Me dice, bueno, si esto es el boceto, ¿qué me vas a hacer aquí, no? Y ahí entramos en un romance muy artístico, porque al final también lo que hace él es muy artístico, ¿no? La fotografía, el vídeo y el montaje de todo. Y al igual que haces colaboraciones con la pintura, con otros artistas plásticos, haces colaboraciones musicales con otras personas, ¿no? Tienes conciertos próximamente en lugares muy concretos, muy especiales, con historia, con velas, porque también haces conciertos a la luz de las velas, ¿no? Sí. Y con otros autores u otras disciplinas. Sí, tengo un proyecto de tocar un tema que precisamente ayer le he tocado con otras piezas mías, con Marta López Mazorra, que es directora de Arte en Escena, Cantabria, directora de teatro, actriz y gran amiga y persona. Y toqué un tema que es Rainy Day, ¿no? Yo casi todo lo titulo en inglés, en principio porque en Holanda era más fácil de reconocer el título, claro. Y sigo haciéndolo así, porque luego cuando llevas tu música a plataformas como Spotify, pues claro, yo digo, joder, es que tengo igual más oyentes en Estados Unidos y Alemania que en España. Claro, pues pero entonces yo me veo obligado a que al final ese lenguaje universal, que es el inglés, y titular así, ¿no? Pues este tema le quiero estrenar con una chica, Kira Sarayana, que es una joven talento del Conservatorio de Música de Torrelavega, violonchelista. Y voy a colaborar también, no solo con músicos, sino, pues como te comentaba, con esta chica, mientras ella recitaba poesías, yo le pongo ese marco musical, ¿no? Ese hilo musical como ambientación, sin que tenga protagonismo el piano, sino lo que hacen. Y sí, realzar un poco la voz de... Exacto. Y próximamente voy a hacer
bueno, tocaré en el Hotel Real el 14 de febrero, que me han pedido que toque para esa noche tan romántica pues temas míos y que incorporaré algunos temas clásicos, ¿no? de la música romántica del cine. El día anterior, el 13, estaré en el Centro Cívico en Santander, en Valdenoja, donde voy a colaborar con un gran psicólogo, un estudioso de la neurociencia, que es Ramón Soto Borbolla, y me ha pedido que le ponga música a las emociones, a la felicidad, a la tristeza, al asco, que es el tema que más me ha costado componer. A ver, cuéntame un cuadro que represente el asco, ¿no? Bueno, sí, pues si haces algo hiperrealista, claro, lo consigues, ¿no? Sí. Pero en la música algo, digo, joder, si es que la música, por muy mal que la haces, siempre es algo bonito. ¿Cómo te va a dar asco? ¿Cómo reflejo la...? Pues lo he conseguido, pues gracias a este teclado, que se sale del piano convencional, que para mí, yo soy muy purista. A mí, donde hay un piano de cola, me encantan las cosas que no se enchufen. Un piano de cola, unas velas... y lo he conseguido. Y sí hago colaboraciones y he hecho incluso para ballets con Gloria Rueda, Orlando Peláez, Nano Arronte, y bueno, y ahora mi gran misión, con la que estoy encantado este año que acaba de empezar, es la música para una película. Que solo puedo desvelar el título: Medio Sol Rojo. Bueno. En la que creo que también apareceré en la película y no tocando el piano. Dicen que por mi aspecto, que yo suelo llevar una pipa en la boca, pues tendré que hacer de marinero, cosa que me honra y me apetece mucho. Bueno, un cameo, vamos. Bueno. Hice algún cameo con Antena 3 en Fuga de Cerebros, rodada aquí en Comillas, siendo crío de Ben Verder, de Pilar Miró. Conocí a Mario Camus porque mi padre tenía mucha amistad. Y todo, la música siempre va de la mano de cualquier arte, de cualquier corriente artística. Hoy aquí el cameo nos lo ha hecho Fran, ¿no? Que ahora se ha relajado. Se ha relajado un poco. Se ha relajado porque como no había comida, pues si no podría estar aquí con él. Vamos a ir acabando. Y con dos cosas. Yo veo paralelismo entre el arte fluido y la improvisación musical, ¿o me lo invento? Bueno, en el arte fluido lo han utilizado mucha gente como un arte espontáneo, ¿no? Y como algo muy efectista. Pero yo me negaba a eso, a hacer un cuadro y ponerle un título, no. A mí me pidieron hacer, como tengo un cuadro que es Diva en el Olvido, que es un homenaje a María Callas. Estuve un mes, 14 días y 3 horas. Lo contabilicé desde el primer momento porque sé que me iba a llevar mucho tiempo en pensar cómo iba a hacer el cuadro. Y por eso... no hay improvisación, claro. No, hay mucho riesgo. Cuando quieres dejar la improvisación, lo que te metes es una suerte o una muerte. Y claro, yo tengo un calamar que se ve perfectamente, que es un calamar sin utilizar pincel, sin utilizar nada, sí, ayudándome con el soplido, pero el soplido, pero lograr hacer algo figurativo en lo que se consideraba que solo podía ser abstracto, pues fue como el reto que yo me quería marcar, pero al final técnicamente no es ni tan complicado. Puedes utilizar globos, púas de madera, arrastrar un papel plástico sobre la pintura. Sí, es muy efectista. Pero creo que en la pintura, y eso lo he aprendido mucho de mi gran amigo, de José Luis Serzo, en la pintura tiene que haber una literatura, tiene que contar una historia y tiene que haber una intención. Que nada se haya hecho al azar y que, mira, me quedó bien y le voy a poner ese título, no. Que me parece muy bien que la gente lo haga, pero sí, yo no quiero hacer una pintura que incluso que haya un puede relato, serlo, ¿no? Sí, exacto. Que haya un relato ahí. Quiero contarte una historia aquí. Incluso a veces ni sería necesario ni titular un cuadro ni nada, que alguien encuentre en el cuadro algo muy, muy similar a lo que yo he querido
transmitir. Te quería preguntar ya para finalizar, ¿qué te gustaría que permaneciera en el espectador después del encuentro con tu obra, o bien musical o bien pictórica? Y a lo mejor es eso, ¿no? El que encuentre en su propio relato dentro de... Sí, pero sobre todo yo digo, yo no hago nada para entretener, lo quiero hacer, y lo digo desde la humildad, yo te quiero hacer pensar. Yo llevo muy mal el aplauso, porque a veces lo considero, digo, como inmerecido, pero por otro lado lo veo como... Yo soy de los que aplaude cuando voy a un sitio, bueno, y silbo y grito bravo y me vuelvo loco, ¿no? Me vuela la cabeza con cosas que son increíbles, ¿no? Pero el aplauso es algo mecánico, que lo puede hacer un chimpancé en un zoológico, aplaudir. A mí me encanta cuando la gente le erizas la piel o le haces caer una lágrima. Porque claro, yo que también escribo poesía, hay temas que primero leo la poesía, eso ya te pone un poco creas esa tensión y esa atención, y incluso tengo poesías y composiciones que van acompañadas de un cuadro, ¿no? Y crear ese triunvirato, ¿no? De lo que más o menos domino, porque lo que realmente yo me considero es pianista, y mi necesidad de componer y de remover conciencias y agitar corazones. Bien. Pues yo creo que podemos ir acabando, y lo que sí que te voy a pedir aquí y con la cámara delante es, cuando yo me ponga a editar este vídeo, esta entrevista, poner de fondo alguna de tus músicas. Perfecto. Perfecto. Claro. Vale. Vale. Y ya pondremos los enlaces a tus contactos y a tu forma de transmitir a través de las redes sociales. Genial. Muchas gracias por acogernos en tu guarida, en tu pérgola, en tu estudio. Sí, no, muchas gracias a vosotros por haber querido verme, haber querido tener este encuentro. Y fíjate, las entrevistas, no todas las entrevistas son iguales, pero me quedo con esto, y quédate con esto, Carmen. Llevamos más rato del que yo imagino, y eso es muy bonito, porque aunque estemos en mi casa, si hubiese sido en otro lugar también me hubiese sentido en mi casa. Así que muchas gracias por haber contado conmigo y haber pensado en mí para bueno, contaros un poco de lo que soy y de lo que hago. Vale, nos vemos en las músicas. Gracias. Gracias, muchas gracias.